Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que sintonizan esta vía y las personas que hacen posible que esto se transmita, el grupo Adames y demás. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1 verso 12. Voy a tener como tema cómo mantener la armonía en la familia. Amén. Cómo mantener la armonía en la familia. No es una tarea fácil, pero le garantizo que en el Señor se puede mantener la armonía aún en medio de las diferencias. Amén. Vamos a ver. Ok. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Gloria a Dios. Me acompaña a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos honrándote y bendiciendo tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites reunirnos en esta tu casa, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, el cual tú has dejado como guía, como consolador, como director de nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, que Él sea quien guíe, destape nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos recibir tu consejo. Y no solamente esto, sino que podamos, Señor, por tu misericordia y tu amor, ponerlo por obra en cada una de nuestras áreas, especialmente en el área que vamos a estar tratando, en nuestra familia, Señor. Pon una gracia sobre gracia en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí donde leo, Pablo le escribe y le habla de una situación que hay entre los hermanos, pero él le habla de que en medio de esa irregularidad o situación, que haya una perfecta armonía, una perfecta unidad, que hablen lo mismo. Cuando decimos hablar lo mismo, no nos referimos al idioma o a la lengua o al tema, sino que haya, por ejemplo, nosotros estábamos todos, o se supone, que cuando estamos entonando una alabanza, estamos llamados a todos a adorar a Dios con esa alabanza. Nosotros no podemos estar cantando cuán grande es Él y otro cantando en aquel lugar misericordioso es el Señor. O sea, es estar en unidad, dirigirnos hacia el mismo lugar, hacia el mismo propósito. Entonces, cuando Él dice hablar lo mismo, se está refiriendo a eso, hablar una misma cosa, porque habían divisiones. Pero asimismo, como nosotros encontramos que le informan a Pablo que hay divisiones, pero también él habla que aunque haya divisiones, él le solicita en el amor de Jesucristo que haya una perfecta unidad. Amén. Si nos ponemos a pensar o a observar, hermano, cada uno de nosotros tiene deficiencia. Y cada una de las personas que nos rodean en diferentes áreas tienen deficiencia. Ahora, no puede depender, claro, cuando hay menos deficiencia facilita más la armonía, pero no puede depender de que si hay o no deficiencia, pues tiene que depender de lo que Dios manda en su palabra, de hacer lo que dependa de nosotros. Hay situaciones difíciles, pero hay que hacer lo que de uno dependa. Amén. Dios siempre ha pensado en la familia. Dios es un Dios de familia. Y siempre Dios piensa en la familia. Les repito,
estamos hablando cómo mantener la armonía en la familia. Ahora, uno diría, bueno, para mantener algo primero hay que tenerlo. Entonces, para mantenerlo, yo no puedo decir yo voy a mantener a mi hijo, voy a mantener el vehículo con combustible si yo no tengo ni hijo ni combustible. Entonces, yo tengo que mantener la armonía, pero yo tengo que tener armonía. Amén. Entonces, antes de mantenerla, entonces, si uno, le digo esto porque yo no le voy a hablar de mantener la armonía. ¿Quién da la armonía? Más adelante le voy a leer una definición muy sencilla de armonía, pero Cristo es quien puede armonizar la vida a manera particular, a manera individual. Y esto a su vez puede repartirse o expandirse a través del medio donde nosotros nos desempeñemos. Pero si Cristo no está en el corazón, es difícil que se pueda presentar, aún en medio de las diferencias y dificultades, una perfecta armonía, como Pablo solicitaba a la iglesia que escribe, como leímos hace un momento. Entonces, la familia está en el centro del plan de Dios para la felicidad y progreso de todos sus hijos. Nosotros vemos cuando Dios crea todo, después crea a Adán y después a Eva, y le dice que se fructifiquen. Entonces Dios está pendiente de la familia y quiere que las familias estén fortalecidas, unidas, y que no solamente y que estén felices. Ahora, ¿cómo se logra esto? Hay quienes han tenido el privilegio de crecer o desarrollarse en una familia que goza de cierta armonía. Otros venimos de familias que han habido separaciones y una serie de situaciones que no facilitan la armonía, tanto para un grupo como para otro. Cuando llega Jesucristo, cambia las cosas para bien. Amén. Eso es lo más importante. Entonces, Cristo trae armonía a nuestras vidas, y nosotros, con la armonía que Cristo trae a nuestra vida, cuando vivimos conforme a su palabra, podemos nosotros poder llevar armonía a nuestra familia y enfrentar las cosas de manera debida. A mí me impresiona cómo vemos, por ejemplo, después vemos a Dios se manejó con Abraham. No vamos a hablar de Abraham, pero vemos que Abraham era un hombre de familia y de altar. Después su hijo Isaac. Me llama mucho la atención que Dios, cuando Isaac llegó el tiempo de que se iba a casar, él no quería que se casara con cualquier persona. Él mandó a viajar a una gran distancia y tenía eso en el proyecto de Dios, para que su hijo se uniera con alguien que tuviera la fe, que tuviera la creencia. Y puso señales, fue un protocolo que no vamos a entrar en ello, pero lo que quiero transmitir es que Abraham oró, y en la palabra enseña que hay que orar. Yo, mientras estaba allí pensando en esto, recordaba algo y a su vez le daba gracias a Dios. Cuando mis hijos estaban pequeños, uno por la palabra va aprendiendo cosas y orando por cosas que dice la palabra, y Dios va enseñando. Yo estaba orando siempre, aún desde pequeño, porque cuando ellos se casaran, que fuera alguien que viniera de Dios, una unión que viniera de Dios. Y yo he visto la respuesta de Dios, porque se están casados y hermano, y yo tengo la confirmación que fue Dios quien dirigió esa unión. Amén. Y eso después de años, más de 20 años orando por eso, cuando es como que son cosas como que uno la tiene enfrente y muchas veces no reflexiona en ella. Y después yo dije, wow, una vez se ora por algo y sigue orando, como que lo automatiza. Y después yo digo, wow, pero yo estoy viendo la respuesta de Dios. Mis 3 hijos están casados y no están casados, ni ellos son perfectos, ni casados con una persona perfecta. Pero cuando es Dios que está en el asunto, sus esposos son cristianos, sus esposas son cristianos. Entonces marca una diferencia cuando Cristo está. Y eso, le digo esto para que hay que orar siempre por todo. Lo más mínimo hay que pedirle a Dios
Los grandes proyectos, lo que uno considera pequeño, hay que presentarlo en las manos de Dios. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Y hay algo que está vibrando en mi mente y en mi corazón, que un proverbio que dice que el hombre propone y Dios dispone. Ahora, ¿qué tú y yo le estamos proponiendo a Dios? Y, por ejemplo, uno siempre propone una propuesta de trabajo, una propuesta para hacer un proyecto y así sucesivamente. Una propuesta para matrimonio. Cuando la propuesta es aceptada, uno se casa, pero basado en esa propuesta y en esa aceptación de esa propuesta, viene una familia, un núcleo, y vienen los hijos, y va a depender mucho, depende de con quiénes nosotros nos juntemos, cómo va a ser el desarrollo de nuestra familia, el desarrollo de nuestras vidas, con quien vamos a compartir toda una vida juntos. Iba a decir toda una eternidad, pero no aplica. Como un cuento muy cosa que digo, la gente siempre está inventando, no aplica, pero ya que se lo menciono, de que la esposa y muy contento de esto, que siempre hasta la muerte nos separe, entonces de que en el cielo, cuando el hombre estaba allá en un sitio y la esposa va y le dice, mi amor, dice, no, eso era hasta que la muerte nos separe, aquí no. Entonces parece que ese matrimonio no iba muy bien, y de que ya nosotros morimos y así que deja esto y aquí no hay ese asunto. Parece que el hombre no está muy conforme con la mujer, pero son las cosas la gente inventando, pero aplica para muchos matrimonios. Pero en esos matrimonios que aplica, tanto los que están presentes, si hay algunos, como los que están en sintonía, Dios puede traer armonía. Porque si nos encontramos en el cielo, aunque no va a haber de que hombre y mujer, pero no salgamos corriendo, no creo que eso vaya a pasar allá. Pero bueno, Dios siempre ha tenido pendiente la familia, es el principal proyecto de Dios, que las familias sean felices, que haya armonía y que sobre todas las cosas haya salvación. Amén. Por eso Pablo dice, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hablé todo una misma cosa, que hay entre vosotros, dice que no hay entre vosotros divisiones. Ahora, hay un detalle aquí. El enemigo, mire, el enemigo usa estrategias y por cualquier detalle, hay problemas que inician pequeños. Mire, ahora recuerdo una persona que trabajamos juntos. Él tiene un hermano que es medio carpetoso. Bueno, el hecho es que tuvo un problema. Y en su problema, la cosa no está nada fácil. Suena sorprendente, pero le cortaron 3 dedos. Él quedó con eso y él buscaba a esa persona para matarlo. Hermano, mire, ahora tiene los 3 dedos cortados. Y la persona que él buscaba para matarlo lo dejó casi muerto. Logró su objetivo, casi lo logró, pero él anda prófugo y con los 3 dedos menos como quiere. O sea, se pudo haber evitado. Yo no sé de la historia de antes de los 3 dedos, por qué vino, pero en el mundo que él anda, es lo que menos le puede pasar. Si él hubiese decidido perdonar eso, aún en medio de su dolor, le digo qué pasa. No pasa de allí, pero ahora él tiene un tremendo problema. Esa persona tiene familia también que se duelen por él, por el que está hospitalizado. Y de ahí en adelante, yo no sé si fue por una discusión, por algo o cualquier sencillez, pero las cosas van aumentando porque el enemigo gana ventaja y nosotros tenemos que ser sabios poniendo un stop. Hay una diferencia, hay una situación, hay una injusticia. Abusaron. Vamos a ver qué manda Dios en su palabra. Porque allí había división y Pablo dice, yo ruego por el Señor Jesucristo que haya perfecta unidad. Se puede lograr, pero hay que tener la disposición y el deseo de, por encima de todo, aún de nuestro dolor, agradar a Dios con nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí, debemos nosotros tener armonía en el interior, como lo decía ahorita, teniendo a Cristo en el corazón. Hay que aclarar las situaciones. Normalmente los seres humanos no somos muy dados, a veces uno se queda con las cosas por dentro. Dice, yo mejor, para evitarme más problemas, hay cosas que salga lo que salga, hay que aclararla. Hay que tratarla, en su debido tiempo,
con la armonía de vida, con el mejor, en el no airado y así sucesivamente. Entonces hay que aclarar las cosas, tratarla. Ahora ahí, después que uno la trata, le ora a Dios y las cosas, la otra persona o la otra empresa o cualquier institución sigue igual, o cualquier familia, entonces ya no depende de uno. La Biblia dice, en cuanto sea posible y dependa de nosotros, estemos bien con los demás. Y ahí nosotros vamos a conseguir nuestra paz y nuestra armonía, aunque la otra persona siga incitando, o el enemigo. Entonces, el enemigo a través de esa persona. Entonces, el enemigo no desaprovecha ninguna oportunidad y nosotros no podemos ignorar nada de eso. Porque hay problemas que son sencillos y se pueden agravar si no se tratan a tiempo. Igual que las enfermedades, hay que tratarlas. Amén. Gloria a Dios. Hay otro verso, bueno, el que le dije al principio, con 1 Corintios, verso 12, capítulo 1, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Dice Pablo aquí en esa situación: ¿fue circuncidado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo estaba claro. Fíjense que ellos tenían, ese grupo del cual le empecé hablando, tenía una diferencia de que lo de ellos, hay problemas más grandes de que si era de Pablo, que si era de Apolo, y Pablo le dice que él estaba incluido dentro de las de los anhelos de que si eran de uno, si era de otro. Entonces él pudo haber decidido, no, ese grupo mío. No. Él le dijo, ¿acaso yo fui que morí con ustedes? Esto no es asunto de cuál líder sea. Esto es un asunto de quién murió por mí y por ti. Esto no es un asunto de qué familia sea o si fue, ¿qué fue? Yo no esperaba eso de mi amigo después que yo fui con él o con ella, y eso sí me ha dolido, sí duele, pero eso no depende de lo que haga mi amigo, eso depende de quién fue crucificado por mí y me llamó. Amén. Entonces, todo tiene que depender de ahí. Pablo le dice, ¿acaso yo morí por alguno de ustedes? ¿Acaso fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Nosotros fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ese es el bautismo que tiene poder. Amén. Entonces, diferencias y preferencias siempre van a existir. Siempre. A veces yo hablo con mi esposa y ella me dice, me cuenta cosas que pasan, y yo digo, hay cosas que nosotros no las podemos cambiar. Las diferentes mentalidades y forma de creencia de cada uno no está en nosotros. Ahora sí, nosotros podemos aplicar la palabra, pero el mundo no está mejorando. Bueno, en tecnología sí, en muchísimas cosas, pero en el trato humano, en el trato familiar, en el trato social no está mejorando el mundo. Hay una vez compartía una frase que leí que me gustó mucho. Dice que Dios hizo las cosas para ser utilizadas y las personas para ser amadas. El mundo está en caos porque las cosas están siendo amadas y las personas utilizadas, y eso trae caos en el mundo cuando se invierte el orden que Dios creó, se trata de hacer. Entonces, Dios creó un orden y ese orden está establecido, y cuando las personas viven contrario a ese orden, las consecuencias van a llegar. Igual que cuando vive alineado al orden de Dios, también van a llegar las consecuencias. Lo único que una es para mal y otra para bien. Amén. Dice aquí en Mateo 18:19. Le iba a decir que voy a terminar temprano o voy a tomar poco tiempo, pero el asunto es que yo no sé a qué hora empecé. Pero vamos a continuar. Yo sé que son las 8:16. Voy a tratar de tomar poco tiempo hasta a partir de las 8:16. Pero Mateo 18:19 dice así. Ayer compartía en el culto de oración estos versos que vamos a leer, y me acordaba de una frase que también la mencionaba, que una vez yo tenía una situación laboral y alguien me dijo,
O sea, me mandaron un acto para ir para abogado y hacer... mira, el que entró en el tribunal, eso es tedioso, y más en el país que nosotros vivimos. El hecho es que la persona que uno se turba, yo estaba turbado por dos situaciones, porque era una persona clave en mi vida, laboralmente hablando, y entonces en vez de ser, era como pasó de ser mi mano derecha la persona clave a ser un contrario. Entonces lo estaba perdiendo y me estaba ganando un enemigo, y yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Y a veces cuando uno está tranquilo, pero yo estaba turbado, no tenía armonía de la que yo estoy hablando ahora. Y mire, hermano, el hecho es que esa persona me dice, si tú vas a los tribunales, tú tienes gran probabilidad de no tener que pagarle lo que él te exige. Tú vas a gastar un poco, pero no tanto como lo que tú vas a pagarle. Entonces, pero él, después que me dice eso, me dice, pero yo soy partidario de hacer un mal arreglo que un buen pleito. O sea, tú vas a tener un buen pleito porque tú lo vas a ganar. Pero si tú le das lo que él te pide, o entra en negociación, tú puedes llegar a un mal arreglo, porque lo que él te pide es más y tú puedes llegar a menos. Y yo me fui por el mal arreglo que por el buen pleito. Y me evité los viajes a los tribunales, y el tiempo que yo iba a durar en el tribunal sentado esperando que me atiendan, yo lo duraba trabajando y produciendo. Y nada, todo terminó feliz. Con el mal arreglo. Pero ya después Dios me proveyó mucho más de lo que en ese momento. Y no se veía tan bien. Yo dije que de noche venía aquí a predicar y por la mañana en un tribunal a pelear con abogado. Bueno, no es que esté mal, hay momentos que uno tiene que asistir, pero si se puede evitar, mejor hacer un mal arreglo. Entonces, en el matrimonio, en la familia, aplica mejor un mal arreglo que un buen pleito. Grábese esto no es un versículo bíblico, pero le puede servir de mucho, porque la Biblia no es un versículo bíblico, pero la Biblia dice que no haya pleito entre vosotros. Entonces, a lo que uno le llama buen pleito, no hay ningún buen pleito. Al que uno dice que va a ganar, pero peleando, no creo que se termine ganando. Podemos terminar en la situación similar a lo del muchacho que yo decía. Bueno, este verso que vamos a leer en Mateo 18, 19, dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesucristo. Dos de vosotros se ponen de acuerdo. Ahora, para una persona estar de acuerdo, tiene que haber armonía, no puede haber división. Amén. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que haya desacuerdo, para que las oraciones tengan estorbo, sobre todo en las parejas. Desacuerdo en las familias, para que, como no hay acuerdo, porque dice si dos se ponen de acuerdo, y a veces uno elige, no, yo me voy a poner de acuerdo con ese, pero con ese no. Y Dios dice, pero que no funciona de esa manera. Pero fíjense algo, vamos a ver algunos de los versículos, y es una parábola muy conocida, la que viene a continuación, de lo que sucede más adelante que el Señor le refiere. Antes de continuar, le voy a hablar, ya que le mencioné acuerdo, una definición sencilla de acuerdo. Un acuerdo es una determinación que toman dos o más estados. Hay un tratado de libre comercio, es un acuerdo que hay muchísimas cosas entre estados, o personas o empresas. Hay empresas que tienen acuerdo, un convenio, un pacto, un contrato, amén, y le fabrican una cosa y el otro vende, y entonces en un acuerdo que llega, entonces uno respeta ese acuerdo. Yo te voy a fabricar. El otro día yo fui a una institución de aquí, que hay muchas franquicias y compañías que son de otro lugar, que por ejemplo la carne que uno se come de algunos, qué sé yo, de McDonald's, de aquí, todo eso, no es que la traen de allá, sino ellos tienen acuerdos con compañías de aquí, y esos acuerdos, ellos le traen todas sus recetas, esas recetas ellos tienen que respetarlas al pie de la letra, no la pueden
divulgar por parte y tienen que fabricarle como ellos dicen para que esa hamburguesa sepa igual en todo el país, aunque no sea transportada bajo un acuerdo. Entonces, si ellos violan ese acuerdo, tienen problemas. Entonces, ellos siguen trabajando con acuerdos. Eso es bueno. Entonces, por eso le digo hoy empresa. Pero también la decisión final de un acuerdo es el fruto de un proceso de negociación entre las distintas partes. Fíjense, hay algo que me gusta: negociación. No, que yo quiero arroz. No, que vamos a cocinar moro. Ninguna de las dos cosas son pecados, no hay problema. Pero, ¿cómo usted, con poco tiempo, un carnerito de moro y otro de arroz blanco? Diga, ¿por qué ella quiere eso? La vida no está para eso. Ahora vamos a llegar a un acuerdo. ¿Por qué no hacemos el arroz blanco hoy y el moro mañana? Pero no vamos a poner dos cosas y así lo disfrutamos. Ah, no, que yo lo quiero hoy. Entonces, no hay negociación, pero el acuerdo es fruto de una negociación justa y armoniosa. No, que entonces hay una persona que dice, ok, vamos a poner arroz blanco. Al otro día, otra vez. Pero es un abuso, o sea, todos los días porque a ti te gusta. Entonces, hay que llegar a un acuerdo justo y razonable. Entonces los dos, y cuando vine a ver, me termina más gustando el arroz blanco que el moro, porque yo casi no lo probaba porque yo decía que no me gustaba. Seguro me dieron un golpe cuando yo estaba pequeño, porque, bueno, relacionado con el arroz blanco. Hay cosas que vienen y uno no sabe de dónde, y uno tiene que llegar a acuerdos justos y razonables, y Dios quiere eso, amén. Que haya acuerdo y armonía. Entonces, hablando de acuerdo, de armonía, hay momentos donde no se llega a acuerdo, asumiendo que la persona, echamos lo que yo consideraba un buen pleito y no era un mal pleito, y entonces no quedamos bien. Ahora, ¿qué corresponde? Se acabó allí, hay solución, porque a veces no se llega a ningún acuerdo y hay heridas en la familia. En este caso, hay una solución que manda la Biblia, esencial, que viene del corazón de Dios, porque eso no se le ocurre a ningún hombre. Que me hagan daño y yo hacerle bien, ni sale de la naturaleza humana. Eso sale como fruto de la obediencia y una práctica continua en rendirse a los pies de Cristo. Moisés empezó que vio un pleito ajeno y le dio a uno que lo desnudó y lo mató, y el pleito no era con él. Y él terminó, después de sus procesos, que Dios le dice, quítate del medio, que voy a acabar con este pueblo. Y el pueblo que le apedreaba, le decía de todo, le digo que él dice, mejor quítame a mí y no quite al pueblo. ¿Qué pasó allí? Hermano, la naturaleza divina obrando en un hombre. Ese Moisés, que era así, después lo describe la Biblia como el hombre más manso de la tierra. No era perfecto, pero era un hombre manso. Ahora, ¿por qué? Porque la relación con Dios provoca eso, pero eso no viene del corazón del hombre, viene del corazón de Dios hacia los hombres y se manifiesta entre los hombres, como dice de Aarón. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón, el cual, tomado de entre los hombres, él fue una misión, un ministerio muy especial como sumo sacerdote, pero fue tomado de entre los hombres, para asistir a los hombres, para que se pueda comparecer de los hombres. Entonces nosotros nunca podemos olvidarnos de que de dónde fuimos tomados, dónde estamos ahora, pero cómo tenemos que identificarnos como los demás. Mira, ese hijo del diablo, eso no se puede así. Que hay gente que dice, no, soy hijo de... O sea, en un sentido, si no es hijo de Dios, pero muchas veces uno lo puede decir, porque yo soy hijo de Dios, yo soy hijo... Pero nosotros estábamos siendo hijos del diablo cuando no le servimos a Dios. Y ahora Dios tuvo misericordia y nosotros tenemos que orar para que, así como otros oraron por nosotros, orar por los demás, porque de eso se trata la gran comisión, predicar el evangelio para la salvación de los pecados, de la salvación de la vida eterna. Amén. Pero no posicionarnos, ahora yo Dios, no. Ahora, el texto se lo dice aquí muy claro. Dice, voy a saltar quizá algunos. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado. Antes de esto, yo salté algunos textos, pero tengo que parafrasearle, recordarle la historia, o lo que narra aquí. Él le debía 10,000 talentos.
lo llamaron en ese momento, el que debía no tenía cómo pagar, entonces él tenía que pagar entregando a su familia y él en la cárcel. Él apela a la misericordia. El reino de los cielos es semejante, dice, a esto que le estamos diciendo. Él apela al perdón, a la misericordia, porque la misericordia es que nos den a nosotros lo que nosotros no nos merecemos. No nos merecíamos la salvación, pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nos dio algo que no merecíamos. El hecho es que, fruto de la misericordia, él es perdonado y en vez de ser encarcelado y su familia también es libre. Lo mismo pasó con nosotros. Merecíamos estar presos o quedarnos presos como estábamos. ¿Y qué uno puede ministrar a sus hijos cuando uno lleva una vida encarcelado? Que lo vean bebiendo, que lo vean peleando, que lo vean haciendo todas las cosas que desagradan a Dios, no dando el ejemplo. Entonces eso ven los muchachos a veces hacen lo que ven haciendo. Pero Dios nos liberta ahora y lo deja libre. Cuando él sale, alguien que le debía 10 denarios, él le dice, dame el denario. El hombre le dice, no, yo no tengo por qué pagarte. Se postra con reverencia, le pide, le suplica, perdóname, dame un tiempo que yo te voy a pagar. Lo agarra por el cuello y le dice, no, págame lo que me debe. Se entera y él le perdonó. Pero a que usted le perdonó 10,000 talentos, ahora le debían 10. Ay, el Señor se molestó por la injusticia y la falta de misericordia, pero han tenido contigo. Le digo qué pasó. Vamos a leerlo. Hermano, suena tan terrible esto. Dice, entonces llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. O sea, eso aplica, esa parábola está hablando de Dios que perdonó. Nosotros, siendo perdonados, tenemos que perdonar. Todo lo que nos hagan a nosotros no se compara con la condenación eterna, con los beneficios, como cantamos, alma mía alabe a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque el alma tiene la tendencia a olvidar. Vivir en paz, tener la facilidad de tener armonía, porque casi todo el mundo quiere armonía. El hombre rico quería salvación eterna, le faltaba armonía. Entonces, quiere Dios que aprendamos a perdonar. Y le digo cómo se ejercita uno en el perdón. Por ejemplo, que yo le tengo que perdonar a Douglas, él no me ha hecho nada. Le digo con quién yo tengo que practicar el perdón, no con Douglas. Es como el hombre como el que yo le dije ahorita. Gente así, que me están haciendo maldad. No son enviados de Dios, pero Dios sí lo permite. Entonces, las oportunidades que cada uno de nosotros tiene en la actualidad de ejercer el ministerio de la reconciliación y practicar el perdón, le digo, ¿dónde están esas oportunidades? Con ese tipo de gente, con ese tipo de instituciones, con ese tipo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a nosotros a decir, me hicieron esto, aquello, y pensar, pero ¿qué hizo Dios con todo lo que yo hice? Me perdonó, y cada día me perdona. ¿Qué debo yo hacer? Perdonar. Esa es la práctica. En diciembre, ese es el mes que viene, las personas en su mayoría tienen que a veces, no es que tienen que estar muy amargadas para no sentirse contentos, pero hay algunos que no se sienten contentos. Pero allí se mueven muchas cosas. El otro hoy me hablaba, no, que se viene de doble sueldo, viene por ahí contento ya celebrando que viene. Otro dice que me voy a juntar con mi familia. Eso es una de las cosas más extraordinarias cuando uno se junta con su familia, si hay armonía. Si uno es enemigo de alguien, uno entró el otro y por ahí yo salí. Así no se debe. Entonces, yo le digo esto porque hay muchas cosas que se conjugan, ¿no? Que yo antes de comprar una camisa, me voy a comprar dos, y todo como que se duplica.
Y el otro día compartía con una persona que en Motoconcho me dice, no, en diciembre cualquier persona que te tiene que dar 100 pesos te da 200, todo el mundo está contento y con doble sueldo. O sea, hay muchas cosas que se mueven también, hay muchas cosas espirituales que se mueven, hay que cuidarse. Pero hablando de lo común, pero una de las cosas más agradables es cuando se reúne con su familia, come juntos, se ríe, está contento. A veces no hay que hacer muchas cosas, estar juntos. Cuando hay armonía se disfruta. Amén. Y son de las bendiciones que Dios manda, pero esas bendiciones a veces no están siendo bendiciones en nuestras vidas, no porque no lo sean, sino por la condición de nuestro corazón. Antes de salir, mi esposa me compartía unos versos que tienen que ver por qué es que surgen los problemas. Es desde adentro que vienen y se manifiestan de fuera. Entonces, la definición de armonía dice así. Yo le prometí que le iba a decir esto: relación de paz, acuerdo mutuo y entendimiento entre dos o más personas. Fíjense que acuerdo, o sea, ponerse de acuerdo, no me van a cambiar mis preferencias. Y si son malos, ojalá tienen que ser cambiados, pero que no sean, como yo le decía ahorita, el moro o el arroz blanco. Puede ser preferencia, pero a veces hay que ceder para llegar a un acuerdo y mantener la armonía. Porque aquí va relacionado al entendimiento. No es que yo estoy cerrado, que eso es lo que a mí me gusta. Y ya, y se acabó allí. Tú no entiendes otra cosa, ni come otra cosa. Hermano, nosotros no podemos ser tan obstinados y tan tercos. Hay que entrar en negociación. Y hay negocios que uno dice, eso no me conviene, pero déjame escuchar qué me plantea, porque uno no lo sabe todo y pone oído y dice, ahora me confirmé que no me conviene, pero puede ser que estemos equivocados. Amén. Entonces, es una relación de paz. De eso estamos hablando, y debe ser en la familia, en el matrimonio, en la relación, o sea, del núcleo. Cuando uno se casa, hablaba de ese núcleo, pero cuando uno se casa, se une a esa familia, o debe unirse. Yo me casé contigo, no con tu familia. ¿Cómo? Eso no suena bien. Porque es que hay que lidiar. Pero bueno, esa mujer no conoce que esa familia es su familia, eso no se lo despinta a nadie. Entonces usted la deja de su familia y se la acerca, y cuando viene a ver se queda sin la esposa y sin la familia. Entonces hay que mantener una armonía. ¿Y cómo? Entrando en una negociación, cediendo. Amén. Dentro de los límites. Hay algo, con esto voy a terminar. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 49, verso 14 y 16. Mantener la armonía en la familia. Le decía, de mantener yo tengo que tener primero. Ahora, yo tengo paz, yo tengo armonía, porque Cristo vive en mí. Yo fui perdonado porque Cristo me perdonó. Yo lo amo porque Él me amó primero. Ahora, eso que yo le estoy mencionando se puede perder. ¿Cómo? Como perdió la libertad. Ese hombre era digno de estar preso, él y su familia. Fue perdonado. No perdonó y fue encarcelado. Tenemos que mantener lo que tenemos. Y si alguien está aquí o está en sintonía y no tiene esa libertad, porque hay algo que quiero aclarar, nosotros podemos tomar decisiones. Antes, un preso, ese hombre no se podía mudar de un sitio a otro porque tenía una deuda que pagar. Entonces, podemos tomar decisiones sabias, dirigidas por Dios, porque Cristo está en nosotros. Con nuestra propia facultad, no podemos, o el poder que el hombre cree que tiene, el poder económico, político, no puede dominar, porque hay un príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Ahora, uno es libre de esa potestad cuando entra en el reino de Dios a través de Cristo, y puede tomar decisiones de perdonar. Hay personas que están intentando perdonar y están tan cautivos que no pueden, pero el auxilio de Dios sí lo faculta y lo capacita para hacer esto. Entonces, ese hombre recibió el perdón de Dios y tenía libertad, y después fue preso, fue entregado a los verdugos.
Le digo que representan los verdugos, el reino de las tinieblas, los demonios que atormentan, que hacen que la gente vaya como vaca al degolladero. Entonces, nosotros tenemos que mantener esto, ¿cómo? Entrando en negociaciones dirigidas por Dios, conforme a la palabra. Amén. Vamos a leer. Hay algo importante. Quizás muchos de los que están escuchando dirían: usted no sabe lo que me hicieron a mí. La injusticia, yo siendo un niño, una niña, cuando yo era indefenso, ahora después de grande yo me doy cuenta, el abuso, yo no me daba cuenta en ese momento. Usted no sabe lo que me hicieron a mí, el trato que me dieron. Y es verdad que yo no lo sé, pero hay algo aquí que yo te quiero leer, que yo quiero que tú sepas. Yo te lo voy a leer, Isaías 49, 14. Pero Sión dijo, Sión tiene varios significados, es un monte, es un lugar alto, es un sentido espiritual, pero aquí Sión es la nación de Dios, el pueblo de Dios, en su momento Israel físico y ahora tú y yo que somos la iglesia. Pero en ese momento Sión dijo, me dejó Jehová. Sión estaba diciendo lo que sentía. ¿Sabe algo? Nosotros como Sión podemos llegar a sentir esto. Jesucristo dijo, ¿por qué me has abandonado en medio de un dolor? Un fuerte dolor. El dolor profundo puede llevar a uno a una turbación y pensar de la manera que pensó Sión aquí. Y no era la iglesia de Cristo Sión. Entonces, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. O sea, una cosa es que me deje. Por ejemplo, mi papá, o sea, un ejemplo, mi papá no se fue para Estados Unidos, pero yo estaba pequeño y se fue para los Estados Unidos. Me dejó. Pero todos los meses manda el dinero para que me mantenga. Yo no lo estoy viendo, estoy creciendo con una serie de carencias, pero cuando yo voy al colegio, de alguna manera la influencia de mi papá está allí. Cuando yo me siento a la mesa y comida, pero me dejó, pero no se olvidó de mí. Pero aquí dijo dos cosas: me dejó y se olvidó de mí. Es un sentimiento de desamparo total. Pues dice, no, me dejó, pero me llama, me manda esto. Y así sucesivamente, me dejó y se olvidó de mí. Cosa dura. Ahora, eso es lo que sintió Sión, dice la Biblia, y puede sentir cualquiera de nosotros. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la respuesta? A mí me gusta cuando las respuestas son preguntas. En el libro de Job está lleno de preguntas de parte de Job. Preguntas, y Dios le responde con respuestas y preguntas también, no respuestas. Pero en las preguntas estaban las respuestas. Hay momentos que la persona no da la respuesta requerida por nosotros, pero nos hacen preguntas. Vamos a ver. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta. Esa pregunta puede tener dos respuestas. Posiblemente, le digo que las cosas no están fáciles. Hay mujeres, hay que hacer un paréntesis. Hay mujeres, han llegado, o sea, la naturaleza humana desarrollada ha llegado al extremo de que una mujer puede llegar a dar a luz después de tener ese niño, esa niña en su vientre 9 meses y dejarlo y olvidarse de él. Olvidarse entre comillas, porque olvidarse para el asunto de su protección, pero realmente vivir esa mujer tranquila todo ese tiempo, aunque desatendiendo a su criatura, no, pero eso no viene del corazón de Dios. Aquí habla de una mujer normal. Eso no es normal con una mujer de Jesús. Entonces puede tener un descuido en algunas áreas. La pregunta es, ¿dejará la mujer aquí de luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Aunque ella se olvide, dice aquí, puede llegar a olvidarse o a desatenderlo. Dice la palabra de Dios, y esto es el centro de todo para que nosotros podamos tener la fuerza de hacer las cosas. Si me acompañas con el piano, ya estamos finalizando, pero quiero que quede esto en nuestros corazones sellado. Aunque se olvide ella, no hay un amor que se parezca más al amor de Dios que el amor de una madre.
Y él dice, aunque ella llegue al extremo de olvidarse, ella, mira lo que dice aquí, a la acción que le dijo, tú te has olvidado, yo nunca me olvidaré de ti. Eso te dice Dios, nunca me olvidaré de ti. Aunque tu madre te haya dejado, te haya abandonado, tu padre, tu familia te ofendieron, nunca yo me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Cuando usted agarra algo con sus manos, o sea, eso está ahí, pero cuando yo lo tengo agarrado, lo tengo como más seguro, que no se me caiga. Y dice Dios, yo te tengo en las palmas de mis manos. Cuando tú piensas que yo te dejé y me olvidé de ti, no, yo te tengo en las palmas de mis manos. Amén. Delante de mí están siempre tus muros. Es como cuando el niño está pequeño, que se le pone la baranda, la cuna, para protegerlo. Entonces, de la protección de Dios está a favor nuestro. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Corresponder a ese amor. ¿Cómo? Perdonando, tratando de buscar la paz, después de encontrarla, seguirla, y después la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es un ejercicio que se tiene que hacer con aquellos que se levantan en contra nuestra. Amén. Yo quisiera que se ponga sobre sus pies y ya leer en la última nota que tengo aquí, pero que quede esto: nunca me olvidaré de ti. El Señor nos tiene esculpido en las palmas de sus manos. Aún no siendo correspondido, aún siendo abandonado y despreciado por muchos, o sea, por muchos de nuestros seres queridos, hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor nunca se olvida de nosotros. Aún nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se niega a sí mismo. Y esto tenemos que aprenderlo de Dios. La naturaleza de Dios es amor. Él no cambia su naturaleza. Y si nosotros tenemos a Dios, tenemos que tener parte de su naturaleza. Si nosotros tenemos a Dios, tenemos que no cambiar. Hoy doy bien, mañana doy mal, depende cómo me traten. No, eso no tiene mérito. Tiene mérito hacer el bien, aún recibiendo el mal. Pero para esto hay que perdonar. Perdonar. Para que haya armonía en la familia, tiene que perdonar. Para que podamos disfrutar a nuestros seres queridos, tenemos que perdonar. El perdón es el fundamento de las relaciones. El respeto también. Padre, no provoque a ir a tus hijos. Hijo, obedecen a sus padres. Los esposos, tratar bien a sus esposas. Las esposas, sujétense a sus maridos. Eso es respeto y obediencia a la palabra. Entonces, cuando eso funciona, ¿qué familia no va a funcionar bien? Porque yo soy tu papá y aquí hay que escuchar a los niños y respetarlo. Amén. Hay un motivo para seguir adelante. Fuimos perdonados. Y hay un motivo para seguir adelante a los que no han sentido ese perdón porque no han aceptado a Jesucristo. Puede aceptar a Jesucristo y este es el llamado que dejo abierto. Amén. Dios nos ama y nunca se olvida de nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nunca te olvidas de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. La única solución que tiene esta sociedad se llama Jesucristo. No es aceptado por todos, pero lo que hemos aceptado a Jesucristo tenemos la certeza, la confirmación de que no hay nada mejor que servir al Señor. Aún en medio del dolor, en medio de las crisis, en medio de la incertidumbre, en medio del desprecio de los demás, el Señor nunca nos desprecia. El Señor conforta nuestra alma, el Señor nos capacita para el perdón, para la reconciliación. Amén. Dios quiere las familias unidas. En esta hora, tú, tus ojos cerrados, Señor, queremos que a través de tu Santo Espíritu, Padre, cualquier situación incubada o que nosotros hayamos dejado en el olvido por no enfrentarla, tú la traigas ahora
Ahora en el nombre de Jesús, llévate toda turbación, toda maquinación del enemigo, toda idea falsa que ha puesto el enemigo para que nosotros creamos que es verdadera, que vaya contraria a tu palabra, Señor. Ahora mismo la desautorizamos y la reprendemos. No importa en la época de nuestras vidas que se haya manifestado esa situación. Ahora nosotros declaramos que tú la traes por tu Santo Espíritu para que nosotros podamos ir y ponernos a cuenta como tú mandas, porque queremos mantener lo que tenemos, en la libertad y la paz. Padre, mira a cada una de las personas que están escuchando, lo que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, por tu Santo Espíritu, Señor, te rogamos que traiga a su memoria, a su entendimiento, para que lleguen a un acuerdo como tú mandas, para que tengan armonía en su corazón y paz y puedan conservarla, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, porque sabemos, habemos más de 2 aquí orando en tu nombre, y dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado también. En el nombre de Jesús nosotros desatamos la bendición tuya, Señor, en los corazones. Llévate toda cautividad, y para que la cautividad se vaya tiene que haber perdón y reconciliación. Padre, es el mes de la familia, que nosotros, Señor, podamos vivir vidas reconciliadas contigo y con los demás. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has traído la liberación y has traído a memoria nuestra lo que debemos de conciliar, lo que debemos acordar, lo que debemos, Señor, tratar, Señor, para ser libre y mantener la paz que tú has traído. En el nombre de Jesús, amén. Le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos y Dios le guarde. Gloria a Dios.